Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hoy semana de Champions para analizar y con una clara huella colombiana. Lo más destacable, lo de Davinson Sánchez. El defensa goleador, sí, por lo menos en esta jornada para el Galatasaray en Turquía. Son ya 33 partidos y 2 anotaciones. Uno por Superliga Turca y otro ahora por Liga de Campeones. Claro, entendiendo indiscutiblemente que su continuidad le da para hacer esa muralla defensiva en el conjunto turco y claro, un impacto que de inmediato marca otra realidad. Es un fijazo en la estructura de selección de Colombia. Ese rodaje internacional, ese nivel europeo le da para ser indiscutiblemente líder de la defensa colombiana pensando en el Mundial. Es que Davinson se ha convertido no solamente en un as de la defensa del conjunto turco. Desde atrás siempre alienta, intenta construir, suma en ataque. Lo había hecho incluso en su paso tras su partida hace ya muchos años de Atlético Nacional, cuando fue al fútbol holandés. Luego en su paso por Inglaterra, particularmente con el Tottenham. No es extraño oír y ver a un Davinson con huella goleadora, sobre todo en esa disputa en la fase ofensiva, en el juego aéreo, donde marca diferencia. Claro, también es impasable en su tarea inicial y su gran labor, que es la de defender, pero se convierte en una carta, en un as que va consolidándose y toma esa confianza. El rodaje y la envergadura de ser ya un consolidado, un peso pesado en el fútbol de Europa, da ese plus de encontrar en dos fases, en dos momentos del juego, como alternativas pensando en selección, por supuesto para el profe Lorenzo. Primero, rindiendo en defensa y segundo, aportando como una de esas cartas importantes. ¿Cuántos partidos de un mundial no se definen en una acción a balón parada? Y allí, por supuesto que aparece una oportunidad con nombre propio, Davinson Sánchez, pensando en el ataque, comillas, para Colombia. Y ese es un plus adicional, pensar que hoy, ese hoy de Davinson le da para ratificarse como uno de los líderes en buen nivel para Colombia, pensando en lo que será. Primero la doble confrontación, estamos a un mes de vernos las caras con Croacia y con Francia. Y esos son dos equipos que van a medir realmente en qué potencial llegan los jugadores de cara a la preparación final rumbo al campeonato del mundo. Así que va a ser una alternativa muy interesante poder ver el rodaje del esquema defensivo de Colombia. Seguro que Lorenzo ya va a empezar a estructurar y a armar su equipo tipo. Hay una base indiscutible, tanto de la eliminatoria como de todo este proceso también de fogueos internacionales de los últimos años, pero ya para pensar en la hora de la verdad, en lo que será Uzbekistán, el primer gran reto en Ciudad de México. Así que el poder tener a Davinson liderando el bloque defensivo y en gran nivel va a ser una tranquilidad en medio de esos picos altos y bajos que tienen los jugadores, todos, no solamente los colombianos, en el desarrollo de su temporada y que ahora encuentra en un punto muy interesante de esa cresta de la ola. Ojalá pueda mantener ese nivel Davinson, pensando en lo que será en junio el debut mundial. Y si queremos ver el vaso medio lleno y no medio vacío, a mí me gusta ser optimista con las caras de Colombia. La reaparición de Yerry Mina. El técnico había sacudido días atrás la realidad de Yerry hablando de una lesión crónica de su rodilla. Bueno, Yerry recién reapareció, jugó 90 minutos con el Cagliari. Cayeron sí frente al Lecce por la Serie A de Italia, pero lo más valioso es que vuelve a tener rodaje y se convierte en una de esas cartas. Para muchos, fijazo por su experiencia, para otros, bajo un concepto muy crítico, pensando en que no debería tener asiento para la Copa del Mundo. Lo cierto es que Yerry es cuota mundialista. Lo hizo en Rusia marcando frente a Inglaterra. Allí consolidó ese concepto de defensa goleador y esa es otra carta, indiscutiblemente. Yerry no solamente es alegría y unión en el grupo. Yerry es mucho, mucho más que eso. Consolida un concepto, una idea, la experiencia. Es la voz de un líder que también se escucha allí adentro de la selección de Colombia. E insisto, para gustos, los colores. Cada quien podrá tener su opinión.
pero creo que Jerry puede ser importante dentro de la estructura de esta selección Colombia. Ojalá mantenga su nivel, ojalá no reaparezca esa lesión, ese fantasma que le ha acompañado durante tanto tiempo en el Everton, ahora de nuevo en Italia, y que por fortuna para él le ha permitido volver a tener competencia y a dejar ahí un poco la incertidumbre en la nebulosa, el planteamiento de esa lesión que pintaba tan grave, como lo decía su técnico, pero que días después lo tiene compitiendo. Y hay algo claro, para jugar un mundial hay poco tiempo de trabajo, de elaboración, de conceptos, y Jerry sí que conoce de alguna manera la memoria, la idea táctica del técnico Lorenzo. Así que puede ser una carta inmediata en el recambio, pensando en las alternativas que se tiene para Colombia y entendiendo que también hay jugadores que atraviesan momentos difíciles, la lesión de Lucumí, la ausencia de rodaje internacional de jugadores que en un momento determinado, bueno, como Carlos Cuesta, hoy en el fútbol de Brasil, veremos cuál es el nivel real de nuestros defensores para lo que será la Copa del Mundo. Y es mejor tener opciones, tener las cartas sobre la mesa, y uno de esos ases puede ser Jerry Mina, pensando en lo que será justo la Copa Mundial, un mundial más extenso, más exigente, con altas temperaturas, donde seguro se van a necesitar manos, piernas, cabezas, jugadores con experiencia y que sepan cómo jugar un mundial, y uno de ellos es Jerry Mina. Y si me lo permiten, una ñapa también positiva, el regreso de Richard Ríos. La recuperación de su dura lesión de hombro con el Benfica da otro aire. No solamente a Mourinho, que recién lo usó también en Champions frente al Real Madrid, sino al técnico Lorenzo. Tener a Richard en buen nivel es tener un hombre que marca diferencia y que suma, que es un plus dentro del equipo de la selección de Colombia. Así que a ese Richard carburado, a ese Richard con buen ritmo, se va a necesitar. Seguramente va a aparecer entre los convocados para la doble fecha frente a Croacia y la selección de Francia. Y ahí veremos también cuál es el nivel y la realidad de un hombre que hace parte también de la entraña, de esa familia. Y eso hay que leerlo de esta manera. No va a haber muchas novedades y sorpresas dentro de la convocatoria de Lorenzo. Él tiene un modelo, un esquema, un grupo, y ese grupo va y seguramente va a estar allí en la Copa del Mundo. Lo más importante es que tenga minutos con el equipo de Portugal, tanto en la Primera Liga como también en la Champions League. Y eso va a ser en positivo, va a sumar pensando en el proyecto Colombia para el Campeonato del Mundo. Bien, ese es el vistazo de esta semana a los nuestros, camino al Mundial. ¿Ustedes cómo ven a Davinson, la muralla del Galatasaray? ¿Qué opinan del retorno de Jerry en el fútbol de Italia? Los leemos, como siempre, aquí en golcaracol.com. Chao.